Grace Sullivan, de 24 años, trabajaba a tiempo parcial como camarera en un pequeño restaurante en la zona rural de Idaho. Vivía con su madre en un modesto apartamento. Aún se recuperaba del inesperado fallecimiento de su padre a principios de ese año. En Nochebuena, el restaurante estaba casi vacío. La mayoría de los clientes habituales se habían ido a casa con sus familias, dejando solo un puñado de figuras solitarias que buscaban calor y compañía en tazas de café y rebanadas de pastel navideño justo antes de la hora de cierre. Cuando el personal ya estaba limpiando los mostradores y contando los recibos, sonó la campana sobre la puerta. Un hombre mayor entró de la noche nevada con una chaqueta fina, zapatos gastados, su largo cabello plateado colgando más allá de su cuello. Nadie le prestó mucha atención. «Cerramos en 15». El gerente gritó sin levantar la vista. Su tono sugería que preferiría no atender a nadie. Grace dudó y dio un paso adelante. «Yo me encargaré de él. Joe, es Nochebuena». El gerente suspiró pero asintió de mala gana. Grace guió al anciano hasta una cabina con ventana donde las luces de colores de las tiendas vecinas proyectaban un suave resplandor sobre la mesa. «¿Qué le traigo, señor?», preguntó. «Bloc de notas listo». «Solo algunos». «Sopa si la tienes», respondió su voz, una suave aspereza que sugería que no la usaba a menudo, y tal vez un poco de agua. Grace desapareció en la cocina regresando con un tazón humeante de sopa de papa más grande que la porción estándar y la última galleta de jengibre de la vitrina decorada con glaseado rojo y verde. «Agregué la galleta», explicó colocándola al lado de la sopa. Nadie debería quedarse sin algo dulce en Nochebuena. Las manos curtidas del hombre se curvaron alrededor del tazón tibio. «Esto es muy amable de tu parte, no tengo mucho que dar», Grace admitió, «pero dejar que alguien pase hambre en Navidades o simplemente no estaría bien». Comió despacio, metódicamente, saboreando cada cucharada como si fuera un manjar raro, sus ojos nublados por la edad, pero de alguna manera aún penetrantes. Ocasionalmente miraba alrededor del restaurante captando detalles que la mayoría pasaría por alto. Cuando Grace regresó para recoger sus platos vacíos, el anciano la miró con una intensidad que la hizo detenerse. «¿Sabes?», dijo su voz apenas por encima de un susurro, «te pareces a alguien que una vez me salvó la vida». Grace parpadeó sorprendida. «Lo siento». El anciano se inclinó más cerca y con una voz que solo ella podía oír susurró 7 palabras: «¿Eres tú la hija del padre?». En todos los sentidos un escalofrío recorrió el cuerpo de Grace. Su padre había muerto hacía apenas 10 meses. Un hombre tranquilo y humilde que rara vez hablaba de su servicio militar. ¿Cómo podía este extraño saber algo sobre él, sobre ella, antes de que pudiera preguntar? El hombre se puso de pie, colocó un billete de $5 cuidadosamente doblado sobre la mesa, mucho más de lo que había costado su comida, y asintió una vez en agradecimiento. «Feliz Navidad, Grace Sullivan», dijo. Luego se giró hacia la puerta. «Si crees que una buena persona merece ser recordada, quédate aquí con nosotros». Grace se quedó congelada mirando cómo el anciano salía a la nieve que caía suavemente. ¿Cómo sabía su nombre completo? Ella no había usado su etiqueta con su nombre esta noche y ciertamente no se había presentado. Corrió a la puerta, pero para cuando la abrió el hombre había desaparecido en la noche. Solo huellas en la nieve fresca demostraban que había estado allí. Cuando regresó para limpiar la mesa, descubrió una pequeña nota doblada debajo de la factura: «Gracias por hacer lo correcto. Algunas deudas tardan toda una vida en pagarse». Esa noche, mientras ayudaba a su madre a decorar su pequeño árbol de Navidad, Grace mencionó el extraño encuentro. «Él sabía mi nombre, mamá, y él dijo, parezco a alguien que le salvó la vida». Hizo una pausa recordando. «Él dijo, soy la hija de mi padre en todos los sentidos». Las manos de su madre detuvieron un adorno de vidrio suspendido en el aire. «¿Cómo era?». Grace describió: el cabello plateado, el rostro curtido, los ojos penetrantes que parecían contener décadas de historias. «¿Y qué edad dirías que tenía?». «Finales de los 70, tal vez principios de los 80». Su madre se sentó lentamente, el color desapareciendo de su rostro. «Grace, esa descripción coincide perfectamente con la forma en que tu padre siempre describía a su oficial al mando de su tiempo en Alemania, pero tu padre rara vez hablaba de su servicio. Dijo que era clasificado. Nadie sabía realmente qué hacía allí». 3 días después, Navidad, mientras Grace estaba trabajando en el turno de la mañana, un hombre con traje oscuro entró al restaurante. Escaneó
La habitación con eficiencia practicada antes de acercarse a ella. Grace Sullivan le preguntó en voz baja y profesional: mi nombre es David Mercer, represento a la División de Reconocimiento Especial de Asuntos de Veteranos. ¿Podría hablar con usted en privado? En la trastienda vacía del restaurante, Mercer sacó una fotografía desgastada protegida en una funda de plástico. Mostraba a un joven médico estadounidense arrastrando a un soldado herido a través de lo que parecía ser un claro del bosque. Ambos hombres estaban salpicados de barro y, peor aún, el médico llevaba un sombrero rojo distintivo debajo de su casco. Esta foto fue tomada en 1972 cerca de la frontera de Alemania del Este. Mercer explicó: el médico que saca a su compañero herido a un lugar seguro es soldado James Sullivan, tu padre. Grace tocó la imagen con dedos temblorosos. Nunca había visto esta foto, nunca supo esta parte de la vida de su tranquilo padre. El hombre que fue rescatado, Mercer continuó, era el coronel Robert Campbell, uno de nuestros oficiales de inteligencia más valiosos durante la Guerra Fría. Después de su recuperación dirigió varias operaciones cruciales antes de desaparecer misteriosamente poco después de su retiro en 1989. El registro oficial lo enumera como desaparecido presunto fallecido. El corazón de Grace se aceleró cuando se formaron conexiones. El hombre en el restaurante era el coronel Campbell. Mercer asintió: creemos que ha estado viviendo fuera de la red durante décadas por razones que siguen siendo clasificadas, pero el reconocimiento facial de la cámara de seguridad de su restaurante confirma que es el primer avistamiento confirmado en casi 30 años. Pero, ¿por qué vendría a verme? ¿Por qué ahora? El coronel Campbell aparentemente hizo una promesa después de que su padre lo salvó. Juró que siempre cuidaría de la familia Sullivan, devolvería la deuda debida de alguna manera. Mercer pausa: creemos que ha estado monitoreando a su familia a distancia durante muchos años, esperando el momento adecuado. Grace recordó algo que su madre había mencionado después de la muerte de su padre. Como un benefactor anónimo, había pagado las facturas médicas de su padre durante su enfermedad final, como las ofertas de becas habían aparecido misteriosamente para Grace exactamente en los momentos adecuados. Cuando se enteró del fallecimiento de su padre, Mercer continuó: creemos que decidió hacer una última aparición para pasarle la antorcha de la gratitud directamente a usted. Grace sintió que su mundo se movía bajo sus pies. El amable gesto que le había ofrecido a un anciano solitario en Nochebuena no había sido un acto de caridad al azar, había sido la culminación de una promesa hecha décadas antes de que ella naciera, un círculo de bondad que finalmente se completaba a sí mismo. Tipo sí. Si alguna vez has creído que la bondad regresa lento pero nunca se pierde. 3 días después, Grace se encontró siendo escoltada a través de los controles de seguridad de una instalación militar que ni siquiera sabía que existía en su estado. Los edificios de concreto parecían mundanos desde el exterior, deliberadamente anodinos, pero las medidas de seguridad en la diferencia que se le mostró a Mercer sugirieron que esta no era una instalación ordinaria. En una sala de conferencias sin ventanas, un oficial uniformado con águilas plateadas en sus hombros la saludó: señorita Sullivan. Soy el coronel James Whitaker. Gracias por aceptar reunirse con nosotros. Su apretón de manos fue firme pero breve. Lo que estoy a punto de compartir con usted es clasificado, pero dadas las circunstancias, hemos recibido una autorización especial. Activó una pantalla de pared que mostraba un mapa de la Alemania de la Guerra Fría con varias ubicaciones marcadas en rojo. Su padre no era solo un médico, señorita Sullivan. Estaba asignado a una unidad de reconocimiento altamente especializada que operaba a lo largo de la cortina de hierro. La noche capturada en esa fotografía cuando rescató al coronel Campbell fue durante una operación que evitó una posible escalada nuclear. Los detalles permanecen sellados, pero el resultado dio forma a la historia. Grace intentó reconciliar esta información con el hombre tranquilo que le había enseñado a pescar y ayudarla con su tarea de matemáticas. Nunca mencionó nada de esto. No lo habría hecho. Whitaker confirmó que esas operaciones requerían un secreto absoluto incluso décadas después. Lo que podemos decirle es que el coronel Campbell hizo un voto esa noche mientras su padre lo llevaba a través de territorio hostil con 3 heridas de bala en su propia pierna. Whitaker deslizó una carpeta por la mesa. Dentro había documentos mostrando depósitos regulares a un fondo fiduciario a nombre de Grace, pequeñas becas universitarias que había recibido, incluso la póliza de seguro aleatoria que había cubierto los gastos médicos finales de su padre.
El coronel Campbell prometió cuidar a la familia de su padre por cualquier medio necesario. Ha estado cumpliendo esa promesa en silencio durante décadas. La mano de Grace tembló mientras pasaba las páginas que documentaban toda una vida de protección sutil que nunca supo que existía. Después de enterarse del fallecimiento de su padre, Campbell aparentemente decidió hacer una última conexión personal. La voz de Whittaker se suavizó un poco. Quería ver a la hija de James Sullivan cara a cara para confirmar que su deuda había sido debidamente pagada. ¿Pero por qué aparecer como un hombre sin hogar? ¿Por qué no presentarse? Campbell tiene enemigos incluso ahora. Su oficio parece insignificante. Probar situaciones antes de revelarse se volvió algo natural. Hace décadas, un oficial subalterno entró susurrándole algo a Whittaker, quien asintió con gravedad. Señorita Sullivan, hay alguien que quisiera hablar con usted. Activó una pantalla en la pared. El rostro que apareció era mayor de lo que recordaba de la Nochebuena. Vestía de manera más formal, pero sin lugar a dudas era el mismo hombre al que le había servido la sopa Grace. Dijo con una voz más fuerte ahora, más autoritaria. Me disculpo por la teatralidad en el restaurante. Los viejos hábitos son difíciles de eliminar. Coronel Campbell. Ella logró responder. Su padre salvó más que solo mi vida esa noche en el 72. Campbell continuó. La inteligencia que llevaba evitó un error de cálculo militar que podría haber desencadenado un conflicto abierto. Millones de vidas. Señorita Sullivan. Eso es lo que su padre protegió. Nunca recibió reconocimiento público porque la misión permaneció clasificada. Los ojos de Campbell eran los mismos. Mirada penetrante que recordaba parecía mirar a través de la cámara directamente a su alma. Cuando te vi ofrecer comida a lo que parecía ser un anciano sin hogar en Nochebuena, sin dudarlo ni juzgarlo, supe de inmediato el mismo coraje silencioso, la misma humanidad instintiva. El legado de James Sullivan vive perfectamente en su hija Grace. No pudo detener las lágrimas que se derramaron por sus mejillas. Hay una cosa más, Campbell agregó, el fondo fiduciario establecido para ti ha madurado, cubrirá cualquier educación que desees seguir, cualquier camino que elijas. Tu padre una vez mencionó que querías convertirte en médico. Esa opción ahora está disponible para ti. El personal militar le permitió a Grace privacidad para absorber esta información. Cuando salió de la sala de conferencias horas después, llevaba la medalla de servicio de su padre otorgada póstumamente y entregada personalmente por el representante de Campbell, y una carta que describía el fondo educativo establecido en su nombre. Los medios nunca supieron la historia completa, pero dentro de los círculos militares comenzó a circular un video seguro, imágenes nocturnas de la cámara de seguridad del restaurante que mostraban al anciano Campbell inclinando la cabeza ante una pequeña foto de James Sullivan que Grace guardaba en su billetera. La marca de tiempo mostraba las 11:52 p.m. Nochebuena. Una semana después, la Fundación de Apoyo a los Veteranos se comunicó con Grace para hablar sobre cómo convertirse en embajadora de sus programas de ayuda invernal. El puesto incluía un estipendio y un horario flexible que se adaptaría a sus nuevas solicitudes para la escuela de medicina. La primavera siguiente, Grace recibió un paquete que contenía el Medicap rojo de su padre. El mismo de la fotografía de 1972, con una simple nota de un Sullivan a otro. El legado continúa. Cuando Grace regresó al restaurante, no era como camarera, sino como patrocinadora de su nueva tradición anual, una cena de Nochebuena gratuita para veteranos y cualquiera que pase las vacaciones solo. ¿Alguna vez has tomado la decisión correcta cuando todos los demás se fueron? Tu historia también importa. La siguiente Nochebuena encontró a Grace de pie frente a una mesa vacía en el restaurante, colocando cuidadosamente un plato de galletas de jengibre junto a una fotografía enmarcada de su padre. Junto a él estaba la gorra roja de médico colocada como si su portador invisible se uniera a la celebración. El restaurante, que solía cerrar por la noche los días festivos, ahora brillaba con calidez y actividad. Cada mesa estaba llena, veteranos mayores, familias en dificultades, viajeros solitarios, todos compartiendo una comida juntos. La mesa Sullivan, como se la conocía, permanecía simbólicamente reservada cada año. Un niño recientemente colocado en un hogar de acogida después de perder a sus padres se acercó vacilante. Grace sonrió e hizo un gesto hacia la silla vacía.
¿Te gustaría sentarte aquí?, preguntó amablemente. Mi padre siempre decía que nadie debería comer solo en Navidad. El niño asintió con los ojos abiertos mientras estudiaba la fotografía en la curiosa gorra roja. ¿Era un soldado?, preguntó el niño. Era un sanador. Grace respondió. Alguien que ayudaba a las personas cuando más lo necesitaban. A medida que avanzaba la noche, Grace se movió. Entre mesas asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos. Hizo una pausa cuando la puerta sonó y Mercer entró asintiendo respetuosamente en su dirección. Le entregó un sobre. Adentro había un breve mensaje en una letra familiar. El círculo continúa bien hecho. Grace entendió de inmediato. En algún lugar de la multitud, tal vez el mismo Campbell estaba mirando o tal vez uno de sus asociados. Los detalles no importaban. Lo que importaba era la cadena ininterrumpida de bondad que se extendía ahora a una nueva generación. Algunos regalos no vienen envueltos en papel, pero tienen el valor de toda una vida, y a veces una comida sencilla ofrecida en el momento justo se convierte en la clave que desbloquea una deuda de gratitud latente durante décadas. Mientras la nieve caía suavemente fuera de las ventanas, Grace observó la reunión de extraños convertirse en algo más, una comunidad por temporal que fuera unida por la humanidad compartida en el simple reconocimiento de que nadie debería enfrentarla. Oscuridad. Solo su padre lo habría aprobado. ¿Alguna vez has hecho algo pequeño que haya creado un efecto dominó? Comparte tu historia, porque la amabilidad solo necesita a la persona adecuada en el momento adecuado. Suscríbete para recibir más historias increíbles donde recordamos que lo que es correcto, por pequeño que sea, siempre vale la pena recordarlo. ¿No tienes con quién pasar la Navidad? Su voz tembló ligeramente mientras colocaba su mano sobre la mesa fría. El anciano simplemente negó con la cabeza. Su mirada se fijó en el pequeño árbol artificial en el centro del comedor vacío. Ella empujó una rebanada de pastel hacia él. Entonces, ¿puedo ser el primero esta noche? Estudió su rostro por un largo momento, luego se inclinó hacia adelante y susurró 7 palabras. 3 días después, recibió una llamada de Washington y nada volvería a ser lo mismo. Él estudió su rostro por un largo momento, luego se inclinó hacia adelante y susurró 7 palabras. 3 días después, ella recibió una llamada de Washington y nada volvería a ser lo mismo.